Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1. Felices fiestas patronales a esa gran comunidad. Que el sol brille, siempre cálido y fraterno en sus rostros. Que la lluvia caiga suavemente entre sus campos. Que el camino salga al encuentro de cada uno de ustedes. Que el viento siempre esté detrás de ustedes y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios los sostenga con el puño de su mano. Amén, amén, amén. Felices fiestas patronales. Esta parroquia María Madre surgió porque entre la parroquia Santa Rosa de Lima y Santa Amelia había un espacio que estas dos parroquias no podían cubrir, no alcanzaban a cubrir. En 1983 se la bautizó como María Madre del Redentor, el año internacional de la redención. El primer párroco fue el padre Leopoldo Messer, un amigo que había estado en la Acción Católica acá en San Rafael Arcángel, un gran sacerdote. Después pasó otro sacerdote y después vino el padre José María Pichel, y desde el año 2000 está a cargo nuestro querido cura, el padre Ricardo Daniel León. Y desde 1992 funciona esta radio, FM 105.1. Y en el 2005 se la puede escuchar, o desde el 2005, en todo el mundo, porque fue cuando comenzamos a transmitir por internet. ¿Qué hablar del padre Ricardo? En un artículo decía que apuntaba el descubrimiento de su vocación religiosa y que fue un proceso muy largo. La decisión de su hermano mayor de dejar la casa a los 11 años para volcarse a la esfera religiosa, dice que ejerció una gran influencia en la elección final. Dice: yo admiraba lo que había hecho mi hermano. Concurría a colegios religiosos, se iba a hacer mi tarea en el oratorio de los salesianos, porque ese ambiente, esa espiritualidad, cuenta, me hacía mucho bien. Y cuando terminé la secundaria pensé en ser sacerdote, pero significaba renunciar a muchas cosas. Entonces decidí estudiar medicina para hacer el bien a los demás. Voy a hacer de la medicina un sacerdocio. Y después de 3 años en la facultad, pensó que tenía que hacer algo más. Empezó a dar catequesis en una villa de San Martín. Dice y cuenta que un día vio a una señora del asentamiento muy apesumbrada porque estaba pasando necesidades. Y entonces se preguntó: ¿qué le puedo dar yo a la gente que nadie se lo pueda quitar? Y se respondió en su corazón, en su mente, en su alma: Dios, yo tendría que dar Dios a la gente. Y escuchó una voz en el corazón que le dijo: Ricardo, vos no podés dar Dios a la gente, pero si vos te entregás a Dios, Dios te puede utilizar para ir a la gente, como un instrumento. Y esa fue la clave. Y así dice que no pudo eludir su vocación.
Dios tenía un plan, un destino, una misión para él. A partir de ese momento dejó la facultad y entró en el seminario en marzo de 1977. Y 7 años después se ordenaría como sacerdote. El balance de estos años cuenta que rescato que es una experiencia hermosa. No me arrepiento de ser sacerdote y de entregar mi vida aquí, porque vi mucha gente con necesidades que encontró respuesta. Vi nacer a muchos niños a la vida espiritual y adultos que vivieron una conversión, un cambio en su vida. La parroquia cumple una gran función dentro del territorio y dentro de la ciudad, porque hay que convivir, y Jesús, amigo, nos enseña a convivir, a darle a cada uno la importancia que tiene. Hermoso testimonio, gracias Padre Ricardo, gracias a toda la comunidad y gracias a María Madre del Redentor. Este artículo lo escribió Laura Brosio, así que bueno, quise rescatar esto, mandarle un gran saludo al Padre Ricardo y a toda la comunidad. Así que bueno, le pido a Sandri un temita y ya volvemos con el tema de hoy, que es la queja constante, las quejas y sus efectos en nuestra vida cotidiana. Gracias, Sandri. Puedes escuchar a Reyes en esta hermosa canción, Algo está cayendo, y que ojalá caiga en toda la comunidad. La queja constante. La queja constante nos convierte en pasivos, en víctimas de nuestro estado de ánimo. Nos enfoca en lo que no funciona y vamos contaminando a todos los demás. Cuando nos pasa algo desagradable, cuando nos pasa un imprevisto, nos ponemos mal. Cuando nos pasa algo negativo que nos afecta, nos quejamos. Por supuesto, tenemos derecho a quejarnos en ese momento. Pero, ¿te diste cuenta la cantidad del tiempo que le dedicamos en un solo día a quejarnos de alguna cosa? Y a lo mejor son cosas que, si lo pensamos bien, no tienen la mayor importancia. Y por ahí podríamos hacer un pequeño ejercicio, eligiendo un día, escuchando las conversaciones que se producen alrededor tuyo, cuando vas viajando, cuando estás esperando un turno, o en cualquier sitio donde vos te encontrés. Pero también podés escucharte a vos mismo cuando estés hablando. Y sí, nos quejamos del frío, del calor, de las colas, del tráfico, de la lluvia, el viento, cómo nos atendió una persona donde fuimos a comprar, o de nuestro jefe, de las crisis. En resumen, nos quejamos de todo, y también de mucho más. Y tal vez sea uno de los deportes que más practicamos. Y esta actitud, cuando uno la tiene de manera constante, va produciendo en nosotros efectos que no son nada buenos. Cuando nos duele algo, cuando hay algo que nos salió mal,
cuando existe un imprevisto, es naturalmente bueno que nos quejemos, porque nos sirve para desahogarnos en ese momento. El problema es cuando utilizamos la queja como una forma de vida, como una actitud constante en la manera de expresarnos, y muchos de nosotros conocemos a alguna persona que funciona de esta manera. Y esto no solo tiene consecuencias negativas en la persona que se queja continuamente, sino también en las que no les queda otro remedio que escucharlas. Porque en el principio o al principio uno les puede tener compasión, pero a la larga terminan agotados o terminamos agotados. Todos conocemos, amigo o amiga, personas que se quejan por todo y también por nada. Y la queja tiene una función muy útil. Es la de servirnos como desahogo, como les decía hace un ratito. Porque con ella podemos expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos negativos, y con eso nos movemos hacia una acción para resolver lo que tenemos que resolver. Esa es la queja útil, la que nos lleva a hacer algo para cambiar la situación. Y también nos sirve para recibir apoyo o ayuda de los demás cuando la necesitamos. La otra, la queja más inútil, es esa con la que también te desahogás, pero con la que después no haces absolutamente nada. Y solo te quedás con el mal humor, pero sin hacer nada para resolver aquello de lo que nos quejamos. Y si la queja de lo que te quejas no depende de vos solucionarlo, la queja, amigo o amiga, la queja es más inútil todavía. La actitud de queja constante se adquiere por llamar la atención de los demás, porque se convierte en un hábito, por una personalidad pesimista o perfeccionista y exigente, y también como tema de conversación, cuando no hay otra cosa más interesante. Y lo que quiero hacerte ver es que la actitud de queja permanente tiene efectos negativos, porque la queja tiene la función de no resolver nada, porque uno se puede quejar todo lo que uno quiere de cualquier situación. Cuando te hayas cansado de quejarte, la queja seguirá siendo la misma. Entonces no deberíamos dedicar más tiempo a quejarnos, sino buscar la solución y emplear esa energía del enojo, buscando con esa energía una posible solución. Porque si no hacemos nada para resolver, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar por sí solas, nunca. Si nos quejamos constantemente, vamos a crear
una especie de filtro a través del cual solo veremos la parte más negativa de las cosas. Y cuando hacemos esto, vamos a dejar de ver la parte más favorable. Si nos centramos continuamente, amigo o amiga, en la queja, uno atrae todo lo negativo, porque eso es lo que nuestra mente le está prestando atención. Tenemos o tendemos a fijarnos en aquello que confirma nuestras creencias. Por eso, si es eso en lo que te fijas, eso es lo que vamos a tener. Y además la queja genera un estado de ánimo negativo, como no puede ser de otra manera. Estar pendientes de la peor parte de las cosas nos provoca rabia, frustración, tristeza. Además, los que se quejan mucho están casi siempre de mal humor y viven en permanente amargura. Y lo peor que esto, se puede contagiar a quien tiene para escucharlos continuamente. Una persona que se queja por todo, en el fondo, lo que está haciendo es culpabilizando a otras personas o a las circunstancias, las que sean, de todo lo que ocurre. Esto hace que, por una parte, se saquen o se sacudan cualquier responsabilidad, y por otro lado, asumir un rol de víctimas. Y el objetivo de una víctima es atraer la atención de los demás. Y la persona que funciona de esta manera termina siendo insoportable para aquellos que la escuchan. Pero si se lo decís, seguramente va a tener un nuevo motivo para seguir quejándose. Hace unos pocos años, dos amigos, Thierry y Peter, lanzaron una propuesta a través de internet a la que se le sumó mucha gente. La propuesta consistía en pasarse un mes entero sin quejarse por cosas sin importancia. Y los beneficios que encontraron después de esta propuesta, por una parte, dicen que aumenta la sensación de felicidad al dejar de poner la atención en lo negativo. Y por otro lado, se hace más consciente de cómo se comunica la gente de nuestro entorno en cuanto a la queja. Por eso, después de escuchar esto, si te consideras de esas personas que se quejan excesivamente y lo querés cambiar, deberíamos pensar que cuando tengamos algo de qué quejarnos, analizar si podemos hacer algo para cambiar esa situación. Si podemos, hagámoslo, o al menos intentemos hacerlo. Y si por el contrario no depende de nosotros en absoluto, será mejor que uno empiece a aceptar y empezar a centrarse en otra cosa. Porque cuando nos quejamos de algo que no depende de nosotros y no es tan importante, habría que cambiar la queja de lo que no tenemos o de lo que salió mal por el agradecimiento por lo que sí tenemos, por aquello que nos salió bien.
Y así no nos quedará tiempo para quejarnos constantemente, ni tampoco las ganas para quejarnos. Esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor, en sus fiestas patronales. Hoy, en este programa, compartiendo vida, la queja constante, las quejas y sus efectos en nuestra vida cotidiana. Le voy a pedir a Sandra un tema más y ya volvemos. Seguimos en Compartiendo Vida, hablando sobre este tema, la queja constante. Y quería preguntarte, o que te preguntes, si sos de esos que te quejas constantemente por cualquier motivo. Muchos se centran únicamente en todo aquello que falta, en lugar de fijarnos o de fijarse en lo que tienen. Y eso consume tiempo, consume mucho esfuerzo, como decía, mucha energía. Porque si estamos continuamente quejándonos de todo, quejándonos todo el tiempo, terminamos llamando a aquello de la queja. De alguna forma, eso nos inmoviliza y no hacemos nada para cambiarlo. Decía el psicólogo Miguel Ángel Rizaldo que estar instalado en la queja es como una mecedora. Nos movemos o te movés, pero no avanzás. Hay personas que se quejan constantemente. ¿Y saben por qué? Porque a veces hay un sentimiento de insatisfacción. Las personas pueden utilizar a la queja constante, cuando no están satisfechos con su vida. Por ahí hay personas que sienten un gran vacío. Entonces resaltan aspectos negativos de las situaciones cotidianas, como el calor, el tiempo, o con algún comportamiento de alguien del entorno nuestro. También pueden padecer egocentrismo, falta de empatía. Y a lo mejor estas personas que se quejan constantemente tienden a pensar que se merecen más que otras personas. Y si no la pueden obtener, eso que merecen, entonces recurren a la constante queja. Y ahí hay una incapacidad a la hora de ponerse en el lugar de los demás. ¿Y saben qué? No suelen mostrarse agradecidas por las cosas positivas que pasan en el día a día. Puede ser un hábito, puede ser que esta costumbre haya sido heredada de nuestros padres. Por ahí, desde muy chicos, han asumido la idea de que quejarse es una forma de comunicarse con el otro y no conciben la sociabilización sin la queja. Y puede darse el caso de que utilicen la queja como un medio para romper el hielo o como tema de conversación.
Y esto no es bueno para nuestra salud. La queja constante no es bueno para nadie. Tampoco lo es para las personas que nos rodean. Porque al centrar todos nuestros recursos en la queja, en quejarnos, estamos constantemente pendientes de los aspectos negativos de la vida. Y como decía antes, nos resta energía, nos va a bloquear nuestro avance personal, porque esto no va a hacer o no vamos a prestarle atención a las cosas positivas. Y por ahí dejamos escapar las oportunidades. También constantemente asumen el papel de víctima. No asumen responsabilidad de cada uno de sus actos. Buscan culpables de las cosas que no les salen bien. Y el hecho de asumir este papel de víctima hace que la persona no busque la solución a sus problemas. Porque frecuentemente va a esperar que sean los demás los que le ofrezcan una solución al problema que tengan en ese momento. Y el estado de ánimo de estas personas se va resintiendo. Aparecen emociones negativas, la rabia, el enfado, la tristeza, el miedo. Así que nos quejamos. Como decía al principio, si la queja me sirve para buscar soluciones, adelante. Pero no en la queja constante, sabiendo que no se puede solucionar. Porque mientras nos vamos quejando, nos vamos resintiendo, tendemos a sobrecargar a los demás con los problemas, sobre todo con las quejas banales. Nos estancamos. Y esto no hace ningún favor a nuestro estado mental, a nuestro estado emocional. Lo que debemos hacer es desligarnos de estos pensamientos. A veces usamos este recurso de la queja constante como un medio de sociabilización, de llamar la atención. Porque cada vez que manifiestan una queja, las personas de su entorno suelen responder prestándoles atención, mostrando interés, aportando soluciones. Pero no las pueden o no suelen ponerlas en práctica. Y caemos en la aceptación, que ya hemos hablado en otros programas. Aceptar significa reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad sobre la que no podemos hacer nada. De tal forma que vamos a fortalecer la tolerancia a los fracasos, a las pérdidas, a los desengaños. Porque amigo o amiga, no siempre la vida es como nos gustaría, ni somos del todo como nos gustaría ser. Así que aceptar sobre aquello que no tienes, aceptar no es que te guste, aceptar no es que creas que lo negativo que te pasa es justo,
Aceptar, amigo o amiga, es dejar de quejarnos. Y así, de esta forma, podremos avanzar. Podríamos anotar cuál es nuestra queja diaria. Ir en el día anotando y al final ver cuántas veces nos quejamos. Y cuando seamos capaces de detectar una queja, antes de comentarla, de decirla, uno, al ver la cantidad de veces que la escribimos en el día, podremos tener el control sobre nuestros pensamientos negativos para restarle importancia. Y es ahí cuando uno deja de centrar la atención en esos problemas que no podemos solucionar, o para encontrar las posibles alternativas de solución si las hubiese, o aceptar, mi amigo o mi amiga, que muchas veces la solución no depende de nosotros. Tal vez deberíamos alejarnos de las personas negativas y quejosas. Y si no podemos alejarnos porque está muy al lado tuyo, deberíamos no prestar atención y hacer comentarios cuando escuchemos las quejas de todo el día. Y si descubrimos que somos los quejosos, uno debería empezar a buscar ayuda con un profesional. Cuando volvamos, amigo, amiga, veremos cuáles serían los objetivos principales, los objetivos terapéuticos para estas personas que se quejan todo el día por cosas que no pueden solucionar. Esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. En este programa, en este día especial, compartiendo vida y en las fiestas patronales de María Madre. Ya volvemos. Gracias, Sandra. Somos amigos en Compartiendo Vida. Agradezco a Sandra estos mensajes y además el tema musical. Seguimos con la queja constante, el espiral de la queja. ¿Sabemos cuánto nos quejamos a lo largo del día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la queja constante? Deberíamos, amigo o amiga, detenernos un momento, pensarlo. Cada uno de nosotros seguramente debe tener una colección de quejas esperando salir. Nos quejamos de todo, del trabajo, de nuestra pareja, de un amigo, de cómo nos trataron. Y la lista esta podría ser infinita. Y tal vez esta queja, este quejarse, se te está volviendo una adicción. Hay un viejo proverbio oriental que dice: si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Y si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Y a veces hacemos de la queja un estilo de vida. Podemos utilizarla, como decíamos al principio, en ocasiones, como modo de descarga o válvula de escape.
El problema es cuando nos aferramos a la queja, cuando la convertimos en algo indispensable en nuestras vidas, porque de esta manera focalizamos toda nuestra atención, toda nuestra energía sobre lo negativo, y así lo vamos convirtiendo en un estilo de vida. El espiral continuo de queja no nos va a llevar a ninguna parte. Nos paraliza. Quejarse baja la vitalidad de las personas. La queja aqueja. Porque quejarse no cambia las situaciones, ni tampoco cambia a las personas, ni a las cosas. Tan solo informa de que la realidad no nos gusta. Y además, mi amigo, mi amiga, la queja no resuelve absolutamente nada, a no ser que la emitamos tan solo para desahogarnos. Pero esto resulta eficaz cuando no lo repetimos. Porque si lo vamos repitiendo constantemente, resulta inoperante, porque no aporta ninguna solución. Creemos que porque nos quejamos mucho, la situación va a cambiar, la situación van a aparecer distintas. O pensamos que todo se resolverá por arte de magia. Y muchas veces quejarse evita la responsabilidad. La queja a veces nos indica una falta de responsabilidad ante las personas, las situaciones, o nos ponemos en la posición de víctimas. Seguramente que tenemos gente alrededor que se queja de su situación, pero no hace nada por resolverla. Y solamente lo que hace es hablar de ella, centrándose siempre en lo negativo, sin buscar una solución, sin buscar una alternativa. Se sienta y se acomoda. Y tal vez sea la parte más fácil. Cuando nos quejamos, amigo, amiga, cuando la queja es constante, acusamos a los demás o a las circunstancias de nuestra infelicidad. Y así quedamos exentos de toda responsabilidad, como si todo el bienestar dependiera del exterior, porque nos vamos convirtiendo en víctimas de nuestra realidad. La queja, amigo o amiga, niega el poder que tenemos, resistiéndose a aceptar y a asumir la realidad y paralizando la acción, bloqueando nuestro futuro. Cuando hemos establecido como hábito la queja continua, es porque detrás de ella seguramente se esconde algo. Por eso deberíamos observar, por eso decía de que necesitamos a lo mejor ayuda. ¿Qué hay detrás de esa queja? ¿Qué necesidad escondida aparece detrás de esa queja? Deberíamos dejar de quejarnos y empezar a actuar.
Porque cuando nos quejamos, estamos manifestando que las cosas no salieron como pensábamos. Y también que el otro no actuó como nosotros queríamos. La queja no se resuelve desde afuera. La queja se resuelve dentro de uno mismo, en nuestro interior. Porque de nada vale que nos quejemos constantemente si después nos ponemos en marcha soluciones, buscar soluciones o alternativas. Porque es nuestra decisión orientar nuestra energía a ser felices, a vivir. Es nuestra decisión orientar nuestra energía para vivir o para ir muriendo poco a poco. Y deberíamos preguntarnos de manera sincera, ¿para qué nos sirve la queja que estamos diciendo, que estamos hablando? Para poder descubrir aquello que necesitamos. ¿Qué importancia? La importancia de aquel beneficio, de los beneficios que se obtienen si dejamos de quejarnos durante un tiempo, como hicieron la prueba estas personas por internet, y decían que habían observado un mayor nivel de felicidad, y que se aprendió a saber cómo se comunicaban con los demás. Y te pregunto a vos, querido amigo, querida amiga, ¿podríamos pasar un mes entero sin quejarnos? Si somos capaces de descubrir nuestra libertad dentro de nuestra esclavitud, también podremos hallar nuestra alegría, nuestro bienestar bajo la cubierta de la victimización. Todos conocemos personas que siempre se están quejando. Se quejan cuando llueve y cuando está el sol, cuando hace frío y también cuando hace calor, cuando están solas y cuando están acompañadas. Conocemos personas a las que nada les contenta y que encuentran los motivos más negativos para poder quejarse. Existen millones de motivos por lo que quejarnos no nos conduce a nada. Es un hábito tan inútil, por eso decíamos, ¿por qué hay gente que se vive quejando? Se aferran a esa manía, y una de las razones es que por ahí se sienten profundamente insatisfechas. Y tal vez esas personas no se están quejando de la lluvia, del calor, de la soledad o del maltrato que recibieron. Se están quejando de su vida, de ese gran vacío que se siente y de la falta de sentido en las que están metidos. Por eso el que se queja por todo es una persona insatisfecha, alguien que no ha encontrado esas razones que le den sabor a la vida. El hábito. Decíamos que
La queja a lo mejor es un comportamiento heredado de los padres y se transforma en manía. Esa manía de quejarse, pero tan extrema que si no lo hacen, simplemente no sabrían cómo romper el hielo o de qué tema hablar. Y decíamos también que puede existir un profundo egocentrismo sustentado en la falta de empatía. Por eso algunas personas merecen o piensan merecer más que otras, y cuando no lo obtienen se quejan. No pueden ponerse en el lugar de los demás y sentirse agradecidas porque se los impide su egocentrismo. Para estas personas, amigos, amigas, llueve porque el universo está en su contra y la crisis económica existe solo para contrariar sus planes. ¿Qué quejas deberíamos dejar? ¿Qué quejas? ¿Cuáles son las que nos conducen a estar inmóvil? Cuando reflexionamos sobre los problemas, aquellas personas que se centran en los aspectos negativos y no piensan en ningún progreso, aquellos que tienen una profunda insatisfacción emocional, decíamos y hablábamos del equilibrio emocional. Quejarse de todo o por todo no es la solución. Nos inmovilizan las quejas. Son el agujero negro por donde se escapa toda nuestra energía. Nos generan un estado de ánimo muy negativo, nos impiden buscar soluciones, afectan nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo debemos dejar de quejarnos? Y a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que hacemos. Por eso, la próxima vez que pienses en quejarte, deberíamos preguntarnos qué hay detrás de esa queja. ¿Qué inseguridad, insatisfacción está ocultando esa queja? Preguntarte si tenés motivos válidos para poder quejarte. Y también pensar cuáles son los aspectos positivos que me va a traer la queja. Esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor, en este día especial, en el cumpleaños, en las fiestas patronales de nuestra querida comunidad, de nuestra querida iglesia. Cuando volvamos vamos a tener un cuento, Los animales del ermitaño. Tal vez nos sirva. Ustedes saben que los cuentos sirven para dormir a los niños, pero para despertar a los mayores. Los cuentos se han utilizado desde la antigüedad como portadores de conocimiento e instrumentos de comprensión. Ya volvemos. Gracias, Andri. Seguimos en Compartiendo Vida y les decía lo del cuento. Los animales del ermitaño se llama. Un buen día un caminante le preguntó a un ermitaño: no veo que tengas nada a qué dedicarte. No tienes más que tu ropa y una cama hecha con hojas de los árboles.
¿En qué invertís todo tu tiempo? ¿Por qué decís que estar tan ocupado? El anciano se volvió y respondió con serenidad: tengo muchos animales que cuidar y vigilar. Tú no los ves, pero debo entrenar 2 halcones y 2 águilas, tranquilizar constantemente a 2 conejos, disciplinar a una serpiente, motivar día tras día a un burro y domar un fiero león. Pero, ¿dónde están esos animales?, volvió a preguntar el hombre. Dentro de ti, dijo el ermitaño, señalando con su dedo al visitante, y dentro de mí. Y ante la cara de asombro del hombre, el ermitaño le explicó: mis 2 halcones se lanzan sobre todo lo que ven. Son muy curiosos, pero debo impedir que se lancen sobre lo malo y se queden solo con lo bueno. Son mis ojos. Las águilas tienen unas garras muy poderosas. Podrían hacer mucho daño y por eso debo entrenarlos, para que no hagan mal a nadie. Son mis manos. Y sí, mis 2 conejos son muy asustadizos. En cuanto se encuentran con una dificultad, intentan dar media vuelta o buscar un camino alternativo para no enfrentarse al problema. Se ponen muy nerviosos y debo tranquilizarlos. Son mis pies. Ahora bien, el animal que más quebraderos de cabeza me trae es la serpiente. La tengo encerrada en una jaula y en cuanto sale de ella, intenta morder a alguien ante el menor descuido. Y tengo que tener mucho cuidado, porque su mordedura es venenosa. Es mi lengua. Y el pobre burro anda todos los días quejándose. Es muy tosudo porque dice estar cansado y tengo que convencerle cada día de que puede seguir con su trabajo. Es mi cuerpo y por último, pero no menos importante, está el león. Es muy fiero y cuesta domesticarlo. Llevo años intentándolo, pero en cuanto creo que ya está conseguido, vuelve a rugir con fuerza. Es vanidoso y siempre piensa que es el rey. Y es mi ego. Ya ves, no me queda tiempo para nada más. Y por eso estoy tan ocupado. El viajero bajó la montaña y le contó su historia a todos. Hermoso cuento. Y como les decía hace un ratito, los cuentos sirven para dormir a los niños, para despertarnos a nosotros. Los cuentos se han utilizado desde la antigüedad como portadores de conocimiento e instrumentos de comprensión. Hermoso cuento, hermoso tema, el de hoy, el de la queja constante. Esa queja constante que nos convierte en pasivos, que nos convierte en víctimas de nuestro estado de ánimo, que nos enfoca en lo que no funciona, en lo que hacemos y contaminamos a las demás personas. La queja constante nos inmoviliza. Estar quejándonos todo el día nos quita energía. Si nuestro mal
O si tu mal no tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si tu mal no te lo tiene, ¿por qué te quejas también? El quejarnos no cambia las situaciones, no cambia a las personas ni a las cosas. Tal vez nos está informando de que la realidad no nos agrada. La queja niega el poder que tenemos, resistiéndose a aceptar y a asumir la realidad, paralizando la acción y bloqueando nuestro futuro. Y deberíamos preguntarnos de manera sincera, ¿para qué nos sirve la queja que estamos diciendo, que estamos emitiendo? Esa pregunta, de manera sincera, nos va a permitir descubrir aquello que necesitamos. Queridos amigos, espero que en este tiempo haya podido ayudarme a encontrar un poco de paz y mantenerla. A que podamos a partir de este momento enfrentar nuestros miedos, a confiar en la fuerza que está dentro nuestro, entusiasmarnos un poco más con la vida. Ojalá que sirva para amigarnos con nosotros mismos. Tarea muy difícil. Ojalá pudiéramos superar también la adicción a la aprobación de los demás, la adicción a la queja continua. Ojalá podamos aceptar nuestras limitaciones, nuestras vulnerabilidades, sin enojarnos. Ojalá nos sirva para tomar más riesgos, a que podamos aceptar el cambio, a cambiar de actitud, a que podamos hacer de la comprensión y el perdón nuestras prioridades, de aceptarnos así como somos, a crecer, aprendiendo de los desencuentros, de los fracasos, a no idolatrar a nadie y a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Amigo, amiga, es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre sus campos, que el camino salga al encuentro de cada uno de ustedes, que el viento siempre esté detrás de ustedes y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios los sostenga con el puño de su mano. Amén, amén, amén. Gracias por todo, gracias Sandra, gracias a todos los que hacen posible el poder transmitir, el poder comunicar, el poder seguir siendo testigos de esta buena nueva. Gracias Padre Ricardo, gracias comunidad, gracias equipos parroquiales y feliz día en este día de la conmemoración de las fiestas patronales de María Madre del Redentor. Gracias Vane, gracias a todos. Un gran abrazo para todos y será, si Dios quiere, hasta el jueves que viene. Chao, gracias.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Ándalo conmigo, dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas bien altas conmigo. Oh, y levanta tus manos. Cuando levanto mis, ¿cómo olvidar el día que escribí esta alabanza? Cansado física y espiritualmente. Y en vez de quejarme ante Dios, asumí una postura de fe, de perseverancia,
y anoté en un papel: voy a seguir levantando las manos aunque no tenga fuerzas. Y es que levantar las manos significa estoy de pie. Levantar las manos significa soy más que vencedor. Levantar las manos significa estoy derribado, pero no estoy destruido. Algo pasa en el cielo cuando usted y yo levantamos las manos. Por eso dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, su victoria se activaba. Hay cosas que se activan cuando usted y yo, en el nombre de Jesús, nos atrevemos a levantar las manos. Eso no es mucha molestia para usted. Levante las dos manos bien altas al cielo. Conmigo. Levanto mis manos. Cante lo que siento a Dios en este lugar. Aunque no tenga fuerzas, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque tenga mil problemas. Oh, muchacho, con fuerza dice: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, sí, Señor, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, estamos en victoria, se demuestra.